palabra el consejero Ulloa. Por favor, consejero Ulloa, para escucharle sus consultas. Sí, les ruego de favor que me excusen por no prender la cámara. Tengo problemas con la señal del internet y no quiero que por lo menos esto afecte el audio. Segundo, presidenta, si fuera tan amable de decirles a tecnología que me permitan compartir un documento. Claro. Señores de tecnología, por favor, ayuden compartiendo la pantalla del consejero Ulloa, que entiendo que todos tienen habilitado, pero si no es así, por favor, habilítenle para que el consejero Ulloa pueda compartir la pantalla. Quiero compartir un documento que no lo veo aquí. Ok, un momento, voy a comunicarme por interno con tecnología para ver qué pasa. Le agradezco, presidente. Ya, en este momento puedo compartir, presidenta. Ok, continúe, consejero, por favor. No se ve, no, todavía no se ve ahí se ve. Ok, continúe, gracias, consejero. Sí. Bueno, primero quiero felicitar a los tres postulantes. He revisado sus hojas de vida, he escuchado atentamente sus intervenciones y creo que los tres se merecen sin duda alguna ocupar ese espacio. Han aportado con sus respuestas, conocer, tener experiencia y sobre todo integridad en las acciones que han ejecutado en el ámbito profesional, y eso nos agrada, ¿no? Que sea un tema de dificultad poder elegir al próximo superintendente de ordenamiento territorial. Ok, he traído este caso a colación porque este es un tema que es de suma preocupación aquí en la ciudad de Guayaquil. He observado que por redes sociales y por diferentes comunicados a través de canales internos, telefónicos, mensajes de texto, etcétera, un joven abogado, déjenme ser exacto, el abogado Jacobo Quintero Toma, ha llevado a cabo una denuncia pública referente a un proyecto urbanístico y artístico ubicado en el Parque Jerusalén, entiendo que es el sector de Urdesa Central, donde él se ha quejado que se ha construido un monumento, se han talado árboles sin haber contado en lo absoluto con la socialización de aquel proyecto con la ciudadanía que habita circundante aquel parque, y que además tampoco hubo una aprobación por parte del Consejo Municipal sobre esta situación, lo que ha conllevado inclusive que él presente una denuncia en la SOT donde se ha emitido un informe correspondiente. Pero para que ustedes conozcan y por qué traigo el ejemplo y por qué mis preguntas, quiero que lean el antecedente. Y dice: el ingeniero Santiago Arosemena, por delegación del abogado Miguel Montalvo Arias, intendente zonal 58, con fecha 22 de septiembre del 2020, dispuso el inicio de las actuaciones previas para investigar el presunto cometimiento de las infracciones tipificadas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, respecto de la aprobación de la reconstrucción del Parque Municipal Jerusalén, correspondiente a la jurisdicción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guayaquil. Permítame dejar de compartir pantalla. Ok. He dejado de compartir pantalla, ¿correcto? Sí, okay, consejero. Correcto. Entonces, esta problemática aquí se da, y se da también
en el tema del uso de la silla vacía, muy frecuentemente en los municipios que son más fuertes, los municipios más sólidos, con la mayor cantidad de habitantes, porque el problema no se da generalmente en los municipios pequeños. Pero yo aquí sí quiero tener muy claro cuál va a ser vuestra intervención en el caso en que ustedes, alguno de ustedes, sea el favorecido para ser superintendente de ordenamiento territorial. Y para ser concreto, quisiera preguntarle a la ingeniera Jacome, ¿no? Si en virtud de este ejemplo usted considera que existe una injerencia de la SOT respecto a las facultades que tiene un GAT municipal para poder efectuar una construcción o reconstrucción en un parque. Si efectivamente, ante el incumplimiento de la ley, ante el incumplimiento de una ordenanza, ante la falta de una toma de decisión del consejo, ante la falta de socialización con los habitantes del sector, la SOT sería justamente o estaría legitimada para poder intervenir. Dentro de esta misma pregunta, ingeniera Jacome, quisiera que usted nos indique cómo se podría fortalecer la institucionalidad de la SOT sin afectar el pleno ejercicio de la autonomía de los GAT y en la elaboración de sus instrumentos desde una posición y competencias sancionatorias. Eso es número uno. Para usted, ingeniero Iglesias, quisiera que nos aclare también dentro de ese ejemplo cuáles son las facultades sancionatorias que tiene el SOT, si es que las tiene. En el caso de una sanción que ejerza la SOT a un GAT, ¿podría llegar a imponer la SOT una sanción que implique destitución o sugerir la destitución de un alcalde? ¿Sería conveniente tener estas facultades si no las tiene? Y para usted, distinguida ingeniera Santillán, ¿qué tipo de sanción grave podría imponer la SOT al GAT en el caso de una construcción que se realice violando los instrumentos de planificación territorial y las normativas vigentes, tomando en consideración este ejemplo y como que si efectivamente se hubieran violado las ordenanzas y las normativas legales en la reconstrucción de este parque? Les quedo muy agradecidos por su atención. ¿Ya puedo intervenir? Ok, a la ingeniera Jacome, por favor, que empiece con sus respuestas y así en el mismo orden, ¿ok? Listo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero Ulloa. Un gusto poder conocerlo a través de este momento y de esta vía y este espacio. Es importante para resolver su pregunta, en primera instancia, mencionar, hacer referencia al artículo 8 de la LOTUS, que habla sobre la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Es decir, cada GAT tiene que haber presentado una propuesta de hacia dónde va a ir su desarrollo, de qué actividades se van a realizar en el transcurso del corto, mediano y largo plazo. Este artículo de la ley establece que los planes deberán obligatoriamente actualizarse en tres casos. Al inicio de gestión de las autoridades locales, eso es, podríamos estar hablando del mes de mayo del año en que se posesionan autoridades locales, cuando un proyecto nacional considerado de carácter estratégico se implanta en la jurisdicción del GAT en referencia, también se debe readecuar su PDOT, acondicionado a los lineamientos que establece la respectiva planificación en el caso. Y tercero, por fuerza mayor, como por ejemplo la ocurrencia de un desastre. En este sentido, teniendo claro cada cuánto el GAT debe presentar, y en este caso presentar a la institución su propuesta de desarrollo, entonces el instrumento que a nosotros se nos facilite para el registro de ese plan y por supuesto monitoreo, seguimiento, evaluación de su cumplimiento, debería tener inmerso este ejemplo que usted nos cita, ¿sí? Es decir, el PDOT del municipio de Guayaquil debió haber tenido considerado. En caso de no haberlo tenido considerado en su propuesta de desarrollo dentro de su jurisdicción,
Entonces, habría que hacer los análisis respectivos sobre el proceso mediante el cual se realizó este tema. Es un caso que me pareció muy interesante cuando se presentó. Hay que tener en consideración también cuáles son las fases del ordenamiento territorial. Cuando hacemos ordenamiento territorial, la participación ciudadana es fundamental. Presentar un plan que no considere la participación, pero no la participación como en muchos espacios, y no hablo solamente de gobiernos autónomos descentralizados, se la suele practicar. Es decir, me siento, presento mi propuesta macro, súper importante y técnicamente realizada, van las personas, es lo que me ha tocado evidenciar. Yo he sido participante en unos espacios, no como académica, sino como ciudadana, ¿sí? En donde se cree que la foto y el firmar una hojita de asistencia es participación. Hay que recordar que participación es, yo establezco como GAT mi propuesta, les presento a los asistentes, a la comunidad relacionada con esa propuesta y, por supuesto, acojo sus intenciones, sus aspiraciones del territorio que estoy gestionando. Entonces, habría que evidenciar, bueno, obviamente por el tiempo no podemos ver la ficha completa, es un caso muy interesante, si realmente no hubo esos espacios en los cuales pues se hizo la participación como corresponde. Y vuelvo y repito, si dentro del plan de desarrollo de la ciudad, conforme sus nuevas autoridades, no fue considerado tampoco la construcción de este parque en particular. En caso de comprobarse, sí que no hubo ni la propuesta en el plan, ni los pasos los procesos del cumplimiento del proceso de participación ciudadana que corresponde, pues habrá que hacerse habrá que aplicar la normativa correspondiente y, de ser el caso, pues ejercer la facultad sancionatoria que tiene la superintendencia. Vuelvo y repito, habría que analizar toda la ficha, todos los elementos que componen esa ficha, de este caso particular, para tomar las decisiones respectivas. Buenos días. Muy amable por su respuesta, distinguida. Gracias, consejero. Buenos días, señor. En este caso, como en otros, la superintendencia tiene la facultad de analizar el caso y, en el caso de ser necesario y que haya violaciones a la normativa, y en este caso la ley de ordenamiento territorial, pues emitir en el caso de una infracción, una sanción. Pero vamos por el inicio. Cuando hablaba de contar con información importante, por ejemplo, para un caso como este, sería súper interesante saber cuál es la situación de ese predio en relación a los riesgos naturales asociados a esa área. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro de la función de la SOT está la sanción en el caso de que sea necesaria, pero en ciertos aspectos. Hay sanciones leves, sanciones graves y sanciones muy graves. En este caso, el hecho de que el GAD haya emitido permisos de construcción en un área en el que haya un riesgo natural activo y un riesgo natural no mitigable, pues obviamente la SOT tendría que actuar de oficio, pues, o en relación a esta solicitud, y después de un proceso que está normado en ley, pues emitir una sanción. Pero para eso es importantísimo contar con la información necesaria para poder hacer ese tipo de análisis. Eso por un lado. Por otro lado, respondiendo a su pregunta directamente, no llegar hasta la destitución del alcalde, y en mi opinión personal no debería ser así, porque de alguna forma, en ese sentido, la LOTOC sí estaría entrometiéndose dentro de la normativa inherente a los GATS y podría traer mucha conflictividad. Creo que en ese sentido, lo que prevé la ley, además de las infracciones que prácticamente son monetarias, está el llegar incluso a detener la obra de ser necesario. Entonces, en ese sentido, me parece un poco más políticamente ejecutable, sin meterse demasiado en la potestad de los GATS. Por lo tanto, me parece que en ese aspecto la ley es correcta. Se puede, en el caso de existir una infracción y que sea comprobable, y después de haber seguido un proceso adecuado, el legítimo derecho a la defensa del GAD, y que se haya seguido todo el proceso,
y se haya verificado, por ejemplo, que este predio en intervención se encuentra en una zona de riesgo no mitigable, pues hay que proceder con la ley. Y en el caso de una infracción que se llegara a considerar como grave, pues se puede adicionalmente parar el desarrollo del proyecto. Creo que hasta ahí la ley es clara y está correctamente desarrollada. Le agradezco mucho. Gracias, ingeniero. Ingeniero Santillán. Sí, muchas gracias. Mi saludo y el agradecimiento al consejero Ulloa por hacernos participar y por las inquietudes que tiene y que ha planteado para que sean absueltas por la terna. Realmente, como la Lotus es muy clara en sus artículos 96 y 97, en los cuales se menciona que el superintendente de ordenamiento territorial tiene la potestad para sancionar. Sin embargo, como han dicho los participantes que me antecedieron, es importante destacar y conocer a fondo el tema de lo ocurrido en este GAD. Es importante entender que se debió haber puesto en el PDOT, puesto en conocimiento en el PDOT los trabajos que se iban a ejecutar. Sin embargo, también dentro del GAD se debe especificar que esto debió haber cumplido con un estudio previo cuya finalidad es que se tenga en consideración todos los aspectos, ya sean constructivos y a la vez que vayan de la mano con la parte ambiental en beneficio de la población que va a hacer uso del mismo. Entonces, emitir un criterio con respecto al tema y todo todo lo que ha sucedido con respecto a la construcción de este parque, es importante primero conocer, pedir los argumentos y todo lo que se ha hecho previo a la construcción del mismo, como lo mencionaba. Se debe tener un estudio que lleve de la mano tanto la parte ambiental, la parte de la construcción y, lo más importante, poner en conocimiento a la ciudadanía. Sí es importante destacar que tanto el artículo 96, 97 y el 102 le da al superintendente esa potestad sancionatoria. Sin embargo, se debe canalizar y se debe pedir toda la información necesaria con la finalidad de emitir el mejor criterio y la sanción, ya sea desde la parte inicial del proceso, de los técnicos y posteriormente a las personas que dieron el visto bueno en el tema de los permisos para la construcción de este parque, en caso de que hayan incumplido cualquiera uno de los parámetros que lo dictamina la ley. Muchas gracias. Presidenta, si me permite, por favor, la palabra como para concluir. Por supuesto, tiene la palabra consejero. Comparto nuevamente el documento. Si lo pueden ver. Miren, distinguidos postulantes, este documento me llegó hace pocos días de manera informal, poniéndome en conocimiento de cuál había sido las conclusiones y recomendaciones de la SOT. Hay algo que me preocupa bastante dentro de lo que leí en este informe sumamente elaborado. Y aparte de lo que he mencionado, que es, por ejemplo, la falta de una aprobación por parte del Consejo Municipal, la falta de socialización del proyecto con la ciudadanía circundante a ese parque, también hay otras cosas que me preocupan y me llaman la atención, como el hecho de que sobre esas instalaciones no se puedan hacer ningún tipo de donaciones. Por ejemplo, si yo tengo un parque al frente de mi casa y quiero donar un columpio para los niños, es normal que se acoja esta donación. ¿Por qué en ese parque se establece que no se puede recibir donaciones? Y también, la otro que me llama la atención es el hecho de que al parecer en ese parque específicamente no cuenta con una seguridad pública como la tienen los otros parques, como por ejemplo Malecón 2000, por ejemplo el Parque Centenario, sino que cuenta con una guardianía privada. ¿Y por qué le digo mi preocupación? Porque al parecer esto ha dejado de ser un espacio público para transformarse en un espacio privado y por ello, ante esta queja del ciudadano
que me ha pedido inclusive la silla vacía, era pertinente traer a colación este ejemplo para que ustedes me respondan con sus conocimientos y su experticia, cuál sería más o menos las acciones que podrían tomarse desde su punto de vista. Creo que sus respuestas han sido muy valiosas y espero que cualquiera de los tres, en el caso de ocupar ese espacio, ponga atención a la queja de este distinguido abogado que ha llevado esta lucha hasta la SOT, donde se han emitido los informes correspondientes, porque finalmente lo que se quiere aquí no es mancillar el honor de una administración municipal de prestigio, sino más bien esclarecer los hechos, si es que constituyen realmente algún tipo de infracción en la cual debe tomarse algún tipo de iniciativa. Ese comentario quería dejarles, desearles la mejor de las suertes y muchas gracias por cada una de sus respuestas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias al consejero Ulloa. Presidenta, Sí, discúlpeme que le interrumpa, con todo respeto. Algo que se me escapó, un tema sumamente sencillo, yo pienso que no va a tardar más allá de unos 30 segundos en responder, si me lo permite, por supuesto. Consejero, ok, ya pasó tu turno, pero ok, tiene la palabra. Sí, rápidamente. Este es un tema importante. Yo ya les voy a explicar por qué la consulta, ¿no? Yo quería consultarles a ustedes si en el caso de no ser electo superintendente de ordenamiento territorial, ustedes estarían dispuestos a hacer equipo con el que sí resulte electo, ¿no? O quizás ustedes consideran que por el perfil que ustedes tienen en su experiencia, esto sería una razón excluyente para ser parte de la nueva superintendencia de ordenamiento territorial. Quiero conocer su posición. Tienen la palabra, Listo. señores postulantes. Gracias, señora presidenta. Gracias por su consulta, consejero Ulloa. Como respuesta a su pregunta, yo debo manifestar mi participación en este proceso es exclusivamente por el afán de servicio a mi país. El servicio dentro de lo que mis conocimientos me permiten hacer y mi experiencia. Es con los valores que yo he crecido, desde el espacio donde esté, servir. Y si esa oportunidad de servicio no es necesariamente como máxima autoridad de una institución, yo no tengo ningún problema en colaborar desde los espacios que, repito, mi preparación, mi formación, mis creencias y mi experiencia profesional me lo permitan. Esa sería mi respuesta a su pregunta. Muchas gracias. Buenos días nuevamente, consejero. Yo creo que en este aspecto es fundamental entender que desde un punto de vista gerencial y en un punto de vista de derechos, una organización como la SOT debe tener gente altamente capacitada y que cumpla con ciertos perfiles para el ejercicio adecuado de sus funciones. En ese sentido, por supuesto, las personas que postulan conmigo para la SOT pueden cumplir con esos perfiles. En el caso de ser electo, pues encantado de la vida podría considerarlas dentro de mi equipo de trabajo. Creo que eso es un tema más allá de una organización interna. Creo que las personas que cumplen con los perfiles señalados, pues más bien con los perfiles que como desde el punto de vista gerencial y administrativo se definan, pues creo que es algo que se le debe al país, ¿no? Es transparencia en el tema y decir que sí, en efecto, las personas que cumplan con esos perfiles, pues tienen total derecho de participar. Gracias. Bueno, importante pregunta la realizada por el consejero Ulloa. Es verdad, nosotros es la primera vez que nos vemos en una reunión, no nos conocemos, no tenemos ese agrado de habernos conocido realmente, y como lo manifesté antes, es importante destacar que la participación que han tenido cada uno de los postulantes ha sido realizada a medida del conocimiento que se tiene.
cada uno ha participado desde su punto de vista y es importante tener en consideración que las personas que estamos participando en este momento cumplieron con ciertos perfiles. De mi parte, en caso de ser electa o no, estaré gustosa de poder compartir mis conocimientos con cualquiera de los participantes que se ha designado. En el caso de que yo sea electa, estaría encantada de igual manera tenerlos dentro de un equipo de trabajo. Eso ya será un tema que se pueda fortalecer y encaminar para el beneficio de la ciudadanía. Es importante eso destacar. En el caso de que no continúe o no pueda seguir realizando el trabajo dentro de la superintendencia, como servidora pública continuaré desde mi espacio realizando y proyectando un Ecuador en beneficio de cada uno de los ciudadanos, pensando en un futuro mejor para cada uno de nuestros habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Una reflexión de 10 segundos nada más. Sí, la pregunta justamente está enfocada a distinguidos postulantes para conocer justamente, bueno, la sencillez y la humildad con la que una persona que está postulando un cargo tan importante estaría dispuesta a hacer equipo con el resto de personas que de pronto no han salido favorecidos. Esto es sumamente importante porque realmente ustedes se han destacado por su perfil profesional, por las aptitudes, por las respuestas que han dado, y seguramente su aporte será muy valioso independientemente de que uno u otro salga favorecido. Por ello quiero felicitarlos una vez más y le agradezco por cada una de sus respuestas. Muy amables. Okay.